Continuamos ahora con la segunda parte del primer teórico, viendo la forma de transferencia de energía. La primera que vamos a abordar es la conducción molecular, que es propia de los sólidos y por lo tanto ocurre principalmente en el suelo. Para que ocurra la conducción molecular es necesario tener una diferencia de temperatura, en el caso de un suelo, entre lo que sería la superficie y una profundidad determinada. El flujo de calor va a correr desde una zona de mayor temperatura hacia una zona de menor temperatura. Y lo hace, como está esquematizado en esta imagen, de moléculas que tienen más temperatura, más energía vibracional, que se van transmitiendo a las moléculas adyacentes. De esa manera, la conducción de la energía se hace de molécula a molécula. Otra forma de transferencia de energía tiene que ver con la convección, que es propia de los fluidos, por lo tanto ocurre en la atmósfera y en la hidrósfera. El principio básico de funcionamiento de la convección es que ocurre un calentamiento en la superficie. El aire que está en contacto con la superficie se calienta, aumenta su volumen, por lo tanto al dilatarse y expandirse disminuye su densidad. De esta manera asciende y ese lugar que queda es ocupado por aire frío de inmediaciones. Y lo contrario puede ocurrir cuando la superficie está fría, por lo tanto el aire tiende a descender sobre la superficie, y en el caso del aire que está en contacto con el agua, como va a tener más temperatura durante la noche por el efecto de reservorio de calor que vimos en la clase pasada, se va a elevar desde el mar. Otra forma de transferencia de energía, en este caso de manera horizontal, ocurre con la advección, también propia de los fluidos, por lo tanto se aplica a los vientos y a las corrientes marinas. Ese aire va a llevar su propia energía, su propia temperatura y su contenido de humedad. Por lo tanto, si ese aire caliente está avanzando sobre una región más fría, va a realizar un aporte, y si el aire más frío y pasa sobre una región más caliente, va a estar quitando la energía al sistema. También tenemos los cambios del estado del agua como una manera de transferencia de energía. Si se fijan en este gráfico, yo puedo al hielo agregarle energía, y ese aumento de la cantidad de energía que yo le estoy entregando se va a ver reflejado en un aumento de temperatura. Esto es lo que se denomina calor sensible. Yo agrego energía y puedo medir o sentir esa energía a través de un termómetro. Pero llega un momento en que ocurre el cambio de estado. Entonces pasa de estado sólido a estado líquido en el proceso de fusión. Y fíjense que yo allí agrego energía, agrego 80 calorías por gramo de agua, y sin embargo no tengo un cambio de temperatura. ¿Esa energía dónde va a parar? Bueno, esa energía es almacenada por las moléculas que al cambiar de estado cambian su estructura, y es lo que se denomina calor latente. Esa energía va a ser liberada nuevamente al medio cuando ocurre el proceso contrario, o sea, cuando se produzca el congelamiento del agua líquida. Ahora bien, esa agua líquida, si yo continúo agregando la energía, va a ir aumentando su temperatura. Volvemos a tener calor sensible, hasta que tenemos un momento en el cual ocurre la evaporación. En ese momento yo le agrego energía y sin embargo la temperatura no cambia. Y en este caso es mucho más la energía que estoy agregando, alrededor de unas 580, casi 600 calorías por gramo, que cambia de estado líquido a vapor. Y nuevamente, cuando ese vapor se condense, esa energía va a ser liberada nuevamente. Y esta es una forma en que el sistema climático permite también transferir energía, supongamos desde la superficie del mar, en donde se está evaporando agua líquida, hasta la altura en que se forman las nubes, en donde esa agua en estado de vapor vuelve a condensarse y formar agua líquida en forma de pequeñas gotitas. Acá tienen también el mismo esquema, y con un mayor detalle de las estructuras moleculares, como se van rompiendo a medida que va pasando de estado sólido, líquido y gaseoso
Y el estado gaseoso, por supuesto, no tenemos una mayor libertad de cada una de las moléculas de agua con un movimiento aleatorio, y se encuentran estas moléculas más alejadas unas de otras. Bueno, y la última forma de transferencia de energía que vamos a ver dentro de lo que es el sistema climático es la radiación. Y vimos que la radiación era el principal elemento y principal fuente de energía del sistema climático. Por lo tanto, como objetivo de esta parte de la clase, que va a continuar luego con un nuevo teórico, es aplicar los conceptos de radiación para determinar el goce de radiación y fotoperiodo en un lugar determinado, y relacionar este elemento con el comportamiento bioclimático vegetal. Lo que vamos a ver ahora es, a manera de introducción, los conceptos de lo que es la radiación, el espectro electromagnético, distintos fenómenos que sufre la radiación, como la absorción, reflexión y transmisión, y el concepto de un cuerpo negro. Y a ese cuerpo negro le vamos a aplicar algunas leyes de la radiación, tanto radiación solar como radiación terrestre. Bueno, la radiación es una forma de transferencia de energía sin que intervenga un medio de propagación. Todas las otras formas de transferencia de energía que vimos anteriormente, necesitamos el suelo, necesitamos la atmósfera, necesitamos agua que cambiase de estado. En este caso, no es necesario un medio, y por lo tanto se puede realizar en el espacio vacío que se encuentra entre el Sol y la Tierra. Esta forma de transmisión se realiza en forma de ondas electromagnéticas, y acá coexisten dos teorías. Una teoría que es la teoría ondulatoria, que dice casualmente que la radiación se transmite a través de ondas electromagnéticas, y una teoría corpuscular, en donde dice que la radiación se transmite de manera discreta a través de cuantos o fotones. Imagínense que es como que tuviesen estar bajo la radiación solar, por ejemplo, sería como estar bajo una lluvia de fotones. Cada cantidad discreta, o sea, cada cantidad mínima que no se puede dividir en partes más pequeñas, es un fotón. O sea, cada gotita de energía sería un fotón o un cuanto de energía. Se transmite en línea recta, en todas las direcciones, a una velocidad de 300.000 km por segundo, que es la velocidad de luz. Lo que hace que esta forma de transferencia de energía sea la más rápida para todo el sistema climático. Y otra cosa que es importante también, que todos los cuerpos cuya temperatura absoluta sea mayor que 0 grados Kelvin, aproximadamente mayor que 273 grados centígrados bajo cero, emiten radiación. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos ver en el campo, digamos, una planta, el suelo, nosotros mismos, estamos emitiendo radiación porque tenemos temperatura por encima de 0 grados Kelvin. La importancia de esta radiación, bueno, ya dijimos que era la fuente principal de energía para el sistema climático, y a su vez la importancia biológica es que la radiación es la fuente de energía para el proceso de fotosíntesis. ¿Cómo podemos valorar o medir la radiación? Tenemos dos maneras. Una cuantitativa, por tratarse de una transmisión de energía, yo puedo valorar la cantidad de calorías que llegan por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Esas calorías por centímetro cuadrado se denominan Langley, y por eso también se puede representar como Langley por minuto, Langley por día. La manera cualitativa es considerando que se tratan ondas electromagnéticas, y esas ondas se transmite el campo eléctrico y el campo magnético en fase, de manera perpendicular una entre otra, pero la distancia que yo tengo entre un pico o entre un valle de una onda y la onda sucesiva es lo que se denomina longitud de onda, que acá aparece con la letra lambda. Esa longitud de onda entonces es la manera en que yo tengo para caracterizar a las ondas. Otra posibilidad es hablar de frecuencia, contar el número de ondas completas que yo tengo en la unidad de tiempos en un segundo. Para este ejemplo tendríamos una frecuencia de 2 ondas por segundo, o lo que se denomina 2 Hz. Si multiplicamos la frecuencia por la longitud de onda, obtenemos la velocidad con que se transmite esa onda, que es de 300.000 km por segundo, o sea, la velocidad de luz. Y si eso lo consideramos constante, entonces la longitud de onda y la frecuencia son magnitudes inversamente proporcionales, que quiere decir que si crece la longitud de onda,
disminuye la frecuencia y viceversa. De esta manera entonces se pueden clasificar las distintas ondas de acuerdo a la frecuencia o a la longitud de onda. Nosotros en este curso vamos a considerar principalmente lo que es la longitud de onda. Como se trata de una longitud, se mide en unidades de distancia, que particularmente nosotros vamos a trabajar con los micrones, que serían millonésimas de metro. De allí entonces que podemos ver la clasificación de las distintas ondas, desde ondas cuya longitud de onda es muy pequeña, como son los rayos gamma, que tienen el tamaño de la longitud de un átomo del núcleo. Los rayos X, ya pasamos a la longitud del tamaño de un átomo. Los rayos ultravioletas, que ya tienen el tamaño de un virus, una bacteria. Y si se fijan en una pequeña porción, que está aproximadamente entre 0,4 y 0,7 micrones, o 400-700 nanómetros, esa pequeña porción es la radiación visible. Esa radiación visible es la que tiene importancia principalmente para la fotosíntesis. Por lo tanto, se denomina radiación PAR, de las siglas en inglés, de radiación fotosintéticamente activa. Si continuamos alargando aún más la longitud de onda, pasamos al infrarrojo cercano y infrarrojo lejano, y por último las microondas y radios y ondas de radio. Abajo pueden ver el grado de opacidad de la atmósfera. Entonces, como pueden ver, los rayos gamma, rayos X, buena parte del ultravioleta no pueden atravesar la atmósfera, son absorbidos por ella, en tanto que tenemos una ventana óptica que permite pasar la radiación visible, una parte, y una parte también de la radiación infrarroja. Por eso no podemos recibir radiación visible e infrarroja en la superficie del planeta. Luego vuelve a ser opaca la atmósfera y volvemos a tener una transparencia, en este caso la ventana de la radio, que permite pasar radiaciones de microondas o de radio. Y de esa manera entonces podemos comunicarnos, por ejemplo, vía satélite. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando un objeto, que puede ser una hoja, recibe radiación. Tenemos tres posibilidades, digamos. Cuando ese objeto recibe radiación, puede reflejarla con la flecha que va hacia arriba, puede absorberla, que quede esa energía en el cuerpo del objeto, en este caso en el cuerpo de la hoja, o transmitirla siendo atravesada por la radiación. Y por supuesto la proporción, el porcentaje o tanto por uno que yo tengo de reflexión, de absorción y de transmisión, tiene que ser igual al total de energía que estoy recibiendo, la energía incidente. De esta manera entonces podemos hablar de superficies teóricas, digamos, en donde si la reflectividad es igual a 1, o sea, toda la energía que llega es reflejada, hablamos de una superficie especular. Por otra parte, si la reflectividad es 0, o sea, no refleja nada, o es absorbida o es transmitida, la superficie es mate. Si la transmisividad es 1, o sea, no absorbe ni refleja, el cuerpo es totalmente transparente. Y si la transmisividad es 0, o sea, es reflejado o absorbido, el cuerpo es opaco. Por otra parte, si la absortividad es 1, o sea, toda la energía absorbida no es ni reflejada ni transmitida, estamos hablando de un cuerpo negro. Y sobre este cuerpo negro vamos a hablar un poco más en detalle, considerando que es uno de los cuerpos sobre el cual vamos a tener muchas de las leyes de radiación. Si analizamos la reflectividad de un cuerpo, podemos ver que tenemos distintos comportamientos. Por ejemplo, en la línea celeste pueden ver la reflectividad de la nieve. Y se fijan, entre 0,4 y 0,7 micrones más o menos estaba el espectro visible, y la nieve tiene una alta reflexión en todos los colores. Por lo tanto, es que nosotros vemos el reflejo de la nieve como un color blanco. Refleja mucho y en todas las longitudes de onda es visible. Si pasamos por otra parte a la vegetación, van a ver que refleja muy poco en 0,4, que corresponde a los colores azul. Refleja mucho más en un término intermedio, que son los colores verdes, 0,5, 0,6,
y vuelve a reflejar poco en los valores de 0,7, que son los colores rojos. O sea, absorbe mucha energía en lo que es azul y rojo y refleja en verde. Es por eso que vemos la planta de color verde. Por otra parte, dijimos que solo la parte visible era útil para la fotosíntesis. Entonces la planta no absorbe tanta radiación infrarroja y por lo tanto no se sobrecalienta inútilmente con radiación que no va a utilizar en la fotosíntesis. De allí que en el infrarrojo la planta vuelve a reflejar de una manera muy marcada. Y ese comportamiento diferencial nos sirve para, ya sea para con sensores montados en superficie de tractores, por ejemplo los Green Seeker, o sensores montados en satélites, conocer el estado y la cantidad de vegetación que tenemos en la superficie a través de un índice, por ejemplo como el NDVI, que considera el infrarrojo cercano, aproximadamente es el 0,8 de micrones, la reflectividad en 0,8, respecto a la reflectividad en el rojo, aproximadamente 0,7. Y acá podemos ver donde tenemos el mayor salto. Y por supuesto este índice va a tener valores muy elevados, cercanos a 0,7, 0,8, cuando la vegetación está saludable, y valores bajos, cercanos a 0,2, cuando la vegetación está muy estresada o tenemos suelo desnudo. De esa manera entonces podemos identificar con una imagen, ya sea de drones o satelital, a dónde o en qué regiones tenemos vegetación más vigorosa y más saludable. Como pueden ver, todas las partes circulares de azul son pivots con riego. Pueden observar arriba a la izquierda también un pivot en donde tenemos la mitad que está vigoroso, con colores azulados, y la otra mitad en color verde, con menor vigor, ya sea porque no se riega o porque a lo mejor se sembró otra especie que está cubriendo menos el suelo. También podemos detectar en algunos casos lugares o manchones en donde tenemos colores azules y colores verdes. En esa zona donde tenemos colores verdes porque la vegetación está menos vigorosa y por lo tanto podríamos realizar un muestreo para saber si se trata de enfermedades, problemas edáficos, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, los más extremos son los colores marrones, en donde directamente no hay presencia de vegetación. También se puede analizar la evolución de este índice de vegetación a lo largo del año y de esa manera saber cuándo comienza a brotar, cuando tenemos la mayor cantidad de follaje, y luego cuándo comienza a decrecer para terminar su ciclo.